Gracias a la Fundación Jiménez Abad, a Pepe Tudela en particular, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Voy a intentar de acomodarme al tiempo previsto, lo cual, para alivio de ustedes, me impide seguir fielmente el texto escrito. Bien, el Parlamento, la institución parlamentaria, está en crisis en toda Europa y creo que en todo el mundo. Según el Eurobarómetro de 2012, solo el 28% de los europeos confían en sus parlamentos. La cifra no es igual en todos los países. En los países nórdicos la confianza es algo mayor, en torno al 50%, y en otros es mucho menor, entre ellos el nuestro. Según esos datos, solo el 9% de los europeos de los españoles confiamos en nuestro Parlamento, una cifra solo ligeramente superior a la de los italianos, que solo confían en un 7%. La generalidad del fenómeno no debe ocultar eso, que en España se presenta con especial agudeza, pero hace imposible creer que son solo causas españolas las que llevan a nuestros compatriotas a ver en el Parlamento una institución marginal, ineficaz, inútil, que es a la conclusión a la que llega Tudela en un trabajo reciente publicado en un libro colectivo que les recomiendo a ustedes, que recoge trabajos presentados en unas jornadas de esta misma fundación hace poco tiempo. Hay dos trabajos dedicados al tema, uno el de Tudela y otro el de José Luis Paniagua. Los dos ofrecen un diagnóstico, a mi juicio, correcto y bastante completo de la situación actual de nuestro parlamentarismo. Nuestro parlamentarismo es una floración muy rica, puesto que la providencia nos ha bendecido con 28 o 18 parlamentos distintos, en las Cortes Generales y los de las autonomías. Yo me voy a ocupar solo de las Cortes Generales, el foco de mi atención son las Cortes Generales, pero creo que dado el mimetismo con la que las comunidades autónomas se han guiado su organización institucional, lo que aquí digo es bastante generalizable a los demás parlamentos. En rigor, quizás como el derecho es una ciencia práctica, en la medida que sea una ciencia, es un saber práctico, solo debería ocuparme de aquellos factores que agravan la situación de nuestro parlamentarismo y cuya modificación está a nuestro alcance. Pero como ocuparme solo de estos remedios paliativos podría inducir al error de que se trata solo de un fenómeno específicamente español, y sobre todo impediría situar nuestra situación en el marco general, he comenzado por prestar alguna atención a los factores que a mi juicio determinan esta crisis del parlamentarismo universal. Crisis que, dicho sea de paso, no afecta solo a los regímenes parlamentarios, sino a todas las democracias parlamentarias, incluidas las presidenciales. Basta ver los problemas que la imagen que en la opinión norteamericana tiene su propio Congreso. Bien, en cuanto a la etiología de la crisis del parlamentarismo, a mi juicio, esta crisis se debe a tres causas o grupos de causas principales. En primer lugar, la revolución de los medios de comunicación social. Hoy día, al hablar de la revolución en los medios de comunicación social, se piensa solo, por lo general, en la telefonía móvil, en la generalización de Internet, en las redes sociales nacidas en su seno, pero realmente la revolución de los medios de comunicación social empieza bastante antes. Empieza con la generalización
de los medios de comunicación audiovisuales. Los que somos más viejos tenemos muchas desventajas, pero también algunas ventajas. Es que hemos vivido esa crisis ya desde sus comienzos. Yo recuerdo, cito de memoria, que en algunos de los países nórdicos, creo que Noruega, se prohibió durante mucho tiempo que las campañas electorales se hicieran por radio, porque se pensaba que eso introducía la política en los hogares, eso alteraba el funcionamiento de las elecciones parlamentarias. Y durante mucho tiempo, desde luego, se prohibió el uso de la televisión en las campañas electorales por la distorsión que los aspectos puramente estéticos pudieran introducir en la opinión de los votantes. La mayor o menor gallardía física de los candidatos, su sonrisa más o menos simpática, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo se trataba de la perturbación que los medios audiovisuales pudieran producir a través de las campañas electorales, sino muy específicamente en el Parlamento. En el Parlamento británico se resistió durante mucho tiempo a que la radio entrara en el Parlamento. Yo creo que fue hasta final de los años 60 o comienzo de los 70 que no se permitió en el Parlamento británico la transmisión en directo de las sesiones públicas, porque hay muchas sesiones en las que en el Parlamento británico, como en muchos otros parlamentos, no entran los medios, ni los audiovisuales, ni los escritos. Esa batalla por preservar al Parlamento de la perturbación inducida por los medios se perdió hace mucho tiempo, como saben ustedes, y hoy día la única preocupación de los legisladores es, en lo que toca al uso político de los medios, es asegurar la igualdad de acceso de los distintos medios y de los distintos partidos a los medios en las campañas electorales. En España este problema tiene alguna mayor gravedad que en otros países de nuestro entorno, porque a mi juicio la penetración de los medios audiovisuales en las Cortes Generales es mayor que en la mayor parte de los parlamentos de nuestro entorno. En la actualidad, sin embargo, como saben ustedes, cuando se habla de la perturbación del parlamentarismo debida a los medios a la revolución en los medios de comunicación, se piensa sobre todo, como les decía a ustedes, en la telefonía móvil, en las redes sociales, etcétera, que han hecho creer a una gran parte, al parecer, de los ciudadanos de nuestro tiempo, que habiendo desaparecido las dificultades materiales para que operase la democracia directa, pues hay que ir a la democracia directa y prescindir de la democracia representativa. A mi juicio, esto es un gravísimo error, porque en la defensa clásica que Sieyès hace de la democracia representativa frente a la democracia directa, no utiliza solo el argumento de la imposibilidad de reunir en una gran plaza, en una inmensa ágora, a todo el pueblo de un gran Estado, sino utiliza otro argumento que es aún más importante, que es el argumento de la división social del trabajo. La dedicación a la actividad política requiere una dedicación para adquirir los conocimientos necesarios, para llevar a cabo la actividad necesaria, que la inmensa mayoría de los ciudadanos no está dispuesto a prestarle. Y esto hace que, aun en el supuesto de que fuera posible reunir en una inmensa ágora virtual a todos los ciudadanos del país, los políticos seguirían existiendo y seguirían siendo necesarios, porque solo los políticos dedican el tiempo suficiente al estudio de los asuntos públicos para hacer propuestas concretas, de manera que, aun en el supuesto de que se consiguiese ir a una democracia directa, en esa democracia directa los políticos seguirían existiendo.
De manera que la argumentación que tenía preparada es un poco más larga porque está construida en buena medida al hilo de la lectura del libro de Slavoj Žižek, que se ha convertido, parece, en el apóstol de esta democracia directa. Me refiero a ese libro que se llama Less Than Nothing, menos que nada, que ha tenido un gran éxito que no se ha ido todavía traducido al castellano. Bien, aunque la construcción adolesca, me parece, de debilidades notables, esta idea de que la democracia directa es posible y los políticos prescindibles está muy difundida y ha contribuido no poco al descrédito del parlamentarismo, a la crisis del parlamentarismo, a la idea de que no nos representan o de que el Parlamento es una institución, como decía, marginal, inútil y artificial. Esta es una de las causas, a mi juicio, de la crisis. Otra de las razones de la crisis está en los partidos políticos mismos. Como se viene diciendo desde la obra de comienzo del 20, de Robert Mises, y después muy señaladamente en la obra de Weber, la democracia moderna es imposible sin partidos políticos. Y los partidos políticos tienden inevitablemente a convertirse en empresas que buscan la consecución del poder, en un mercado absolutamente democrático, igualitario, porque todos los ciudadanos tienen un voto, pero son empresas que naturalmente están interesadas en la consecución del poder para poder, en el ejercicio del mismo, hacer valer su propia idea del bien común, para decirlo en términos clásicos y un poco obsoletos, para imponer su propia ideología en la conducción de los asuntos públicos. Lo que sucede es que inevitablemente también los partidos políticos tienen finalidades propias, como sucede con todos los cuerpos intermedios, tienen que hacer lo necesario para conseguir el poder o mantenerse en él, y estas finalidades propias oscurecen las finalidades generales, que son las que justifican, las que son su razón de ser. Y esto hace, como consecuencia de todo ello, que los partidos aparezcan ante la opinión como unas organizaciones cerradas sobre sí mismas, interesadas solo en la consecución del poder por todos los medios y desinteresándose de los intereses reales de los ciudadanos. Esta imagen, que entre nosotros está vigorosamente alentada por los enemigos de la democracia, para decirlo todo, está favorecida también por el hecho de que en una democracia real los partidos tienen que tratar de conseguir el máximo posible de votos, y esta tendencia a convertirse en catch-all parties hace que las diferencias ideológicas entre los partidos se atenúen considerablemente, y esto acentúa la imagen que los ciudadanos tienen de los partidos como simplemente empresas que se disputan entre ellas el poder porque lo que les interesa es tenerlo. A este rasgo propio de la democracia de partidos se suma otro también propio de la democracia de partidos, de la democracia real, que es que, precisamente porque son estructuras empresariales, los partidos tienen una tendencia a la jerarquización. Para actuar como unidad de propósito y como unidad de decisión también, los partidos tienden a estructurarse jerárquicamente, y entre nosotros quiero decir, en España, este fenómeno, que es general, también está especialmente acentuado. El partido está en manos de la cúpula dirigente, y la cúpula dirigente está bajo el dominio cuasi absoluto de la suprema instancia del partido, llámese el secretario general
presidente o como se quiera, de manera que la cúpula dirigente frecuentemente toma decisiones sin contar con los militantes del partido y el jefe supremo del partido toma decisiones sin contar incluso con la cúpula dirigente, y tenemos ejemplos muy recientes en nuestra propia política, desde el mensaje de Zapatero en mayo de 2010 al más reciente de Rajoy en febrero del año pasado. Bien, esto, y por último, abreviando para respetar el horario, un tercer factor: la globalización de la economía. El avance de la integración económica mundial y especialmente la liberalización absoluta en el movimiento de capitales, que se produce sobre todo a partir del acuerdo del Fondo Monetario Internacional de 1997, seguido al famoso mensaje de Camp de Suisse, pero que había comenzado antes con el acuerdo de la OCDE y antes aún en el seno de la Unión Europea con el Tratado de Maastricht. Esta liberalización absoluta del movimiento de capitales puso fin al sistema de Bretton Woods, que permitía que los estados pusiesen frenos al libre movimiento de capitales cuando era necesario para mantener su propia economía o sus propios equilibrios sociales. La desaparición de estos frenos, la destrucción del sistema de Bretton Woods, ha colocado o colocará a todos los estados del mundo en lo que algunos han llamado la Golden Straight Jacket of Globalization, la dorada camisa de fuerza de la globalización, que no acaba con la libertad de decisión de los estados, pero la libertad de decisión que permite es la de optar entre la Coca-Cola o la Pepsi-Cola, pero no por ningún otro sabor, y menos aún por ningún otro sabor local. Una visión un poquito menos dura de esta realidad es la que ofrece Dani Rodrik en un libro que ayer se citó aquí, de Globalization Paradox, que dice que todos los estados, la humanidad, digamos, está colocada ante lo que él llama el trilema político fundamental de la globalización, que en resumen quiere decir que de las finalidades que un Estado, o de los objetivos que un Estado puede esforzarse en alcanzar, de incrementar su integración en la economía mundial, mantener su soberanía, su libertad de movimiento o asegurar la democracia, estos tres objetivos no se pueden conseguir simultáneamente, que para conseguir cualquiera de ellos hay que sacrificar por lo menos uno, de manera que se puede conseguir mantener la integración en la economía mundial y la soberanía nacional sacrificando la democracia, o la democracia y la soberanía nacional sacrificando la integración, el avance de la integración económica, etcétera, etcétera. Bien, en Europa esta situación se presenta en Europa de manera, a mi juicio, especialmente aguda, porque en Europa la integración económica, no a escala global, pero sí a escala regional, se ha producido desde Maastricht, y más aún después con la unión monetaria en los países de la eurozona. Y estamos en una situación de integración económica absoluta con los demás países de la Unión, y no hemos sido capaces, y es muy difícil que lo seamos, de crear instituciones democráticas a escala de la Unión, puesto que, como machaconamente ha repetido el Tribunal Constitucional Federal Alemán desde Maastricht, para que haya democracia tiene que haber demos,
y no hay todavía un demos europeo o un demos europeo que se imponga a la fuerza de los demos nacionales, no hemos podido todavía construir instancias auténticamente democráticas en la Unión, y hemos perdido soberanía nacional. La Unión está en manos de instancias muy respetables, pero no legitimadas democráticamente. Todavía, no sé si ayer o anteayer, han podido ver ustedes en la prensa las admoniciones que el presidente del Banco Central Europeo hacía al gobierno español sobre la legislación hipotecaria, admoniciones que me parecen plausibles desde todos los puntos de vista, pero que sorprende que el presidente del Banco Central Europeo tenga autoridad, o se le haya dado autoridad, porque no está claro si esa admonición es respuesta a una consulta hecha por el gobierno español, para opinar sobre la legislación hipotecaria española. Bien, como consecuencia de todo esto, no es ya que los parlamentos no puedan hacerlo todo salvo convertir un hombre en mujer, cosa que nunca ha sido verdad, sino que los parlamentos no pueden hacer casi nada, porque además de esa limitación derivada de la integración económica, en el caso de Europa en particular, la integración europea asegura inevitablemente un ascendiente muy fuerte de los gobiernos frente a los parlamentos, puesto que las decisiones en Europa se toman fundamentalmente en el seno del Consejo Europeo o del Consejo de Ministros de la Unión, y los parlamentos tienen que simplemente implementar, como se dice con ese neologismo atroz, ese anglicismo atroz, las decisiones tomadas ya fuera de ellos. Bien, esto en cuanto muy atropelladamente, en cuanto a los factores que llevan a una crisis del parlamentarismo en general y en Europa en particular. Ahora, como les decía, a estos factores se suman algunos defectos, a mi juicio, específicos de nuestro sistema constitucional y parlamentario en general, que quizás deberían ser corregidos para impedir, al menos no la crisis, pero que esta revista en España la agudeza que reviste. En primer lugar, la relación entre los representantes, entre los parlamentarios y sus respectivos partidos. Como les he dicho, ese fenómeno de la concentración del poder de los partidos en la cúpula y de la sujeción de los militantes a esa cúpula, en general, no es específicamente español, pero en nosotros se presenta con especial agudeza la sumisión del partido a la cúpula del partido, la sumisión del grupo parlamentario al partido y la sumisión de los parlamentarios individuales al grupo parlamentario. Estos rasgos tienen en España, me parece, una intensidad considerable. En la actualidad, también me refiero a informaciones recientes en la prensa, hay un movimiento bastante generalizado que preconiza la conveniencia de modificar la ley de partidos para hacerlos más democráticos, imponer las primarias para la elección de los cargos del partido, asegurar la periodicidad de los congresos, etcétera, etcétera. Es posible que estas medidas tengan alguna eficacia, a mi juicio no será demasiado grande, pero con todo el incremento de la democracia interna del partido no impide, no incide sobre la sujeción de los parlamentarios al grupo parlamentario y del grupo parlamentario al partido. Más bien tenderá a acentuarla,
puesto que teniendo más legitimidad, digamos, las instancias dirigentes del partido, esa sujeción de los parlamentarios al grupo, el grupo al partido, más bien se agravará. A mi juicio, el medio más eficaz, y quizá el único medio eficaz para corregir esta situación de debilidad del parlamentario individual en España, hay que exigir la reforma de la ley electoral. Por razones bien conocidas, todavía ayer Javier Pérez Royo habló de ellas aquí, en el momento de la transición la preocupación máxima y perfectamente justificada de los dirigentes políticos españoles era asegurar la creación, porque de eso se trataba, de un sistema de partidos que diese lugar a un número no excesivo de partidos muy fuertes, capaces de asumir el gobierno de la nación y de desempeñarlo con eficacia. Eso llevó a la perpetuación, como él decía, de un sistema electoral que había sido articulado para las elecciones resultantes de la ley para la reforma política, que prevé un sistema proporcional, mas no tanto, y un sistema de listas cerradas y bloqueadas. Se insiste mucho en la conveniencia de abrir las listas y desbloquearlas. La eficacia de abrir las listas, dada la experiencia que ya tenemos con el Senado, no me parece que pueda ser muy grande. Probablemente tiene más eficacia el desbloqueo de las listas, puesto que el desbloqueo, y por eso los partidos le tienen horror, crea tensiones internas en el seno del partido, y quizás esto contribuya en alguna medida, efectivamente, a debilitar la autoridad de las cúpulas sobre los parlamentarios individuales. Pero con todo, lo decisivo es arbitrar un sistema electoral en el que los partidos no antepongan a cualquier otra consideración a la hora de elegir candidatos la posible lealtad de estos a las instrucciones que reciban. Yo creo que en un estado de partidos, y no hay otra forma de democracia en el presente que la del estado de partidos, la legislación electoral, además de atender a los dos fines clásicos de asegurar una representación adecuada de las corrientes de opinión existentes en el seno de la sociedad y hacer posible la constitución de gobiernos estables y eficaces, debe tener en cuenta otra consideración, que es la de asegurar un cierto grado de independencia del parlamentario individual frente al partido. En mi opinión, eso se consigue mucho más con elecciones mayoritarias que con elecciones uninominales o con elecciones puramente proporcionales. Si se trata de proponer candidatos que han de ser elegidos a título como tal, nominalmente, como individuos, en circunscripciones determinadas, es necesario tener en cuenta, en una medida que ahora no se hace, el prestigio personal de esos candidatos frente a sus propios electores. Ahora bien, para hacer esto se necesita una reforma constitucional. Hay que acabar con la exigencia constitucional de la provincia como circunscripción electoral. El funcionamiento de la provincia como circunscripción electoral, como señaló también Javier Pérez Royo, no asegura la proporcionalidad del sistema. Más bien es una rémora a la proporcionalidad del sistema, puesto que hay un buen número de provincias en las que las elecciones no funcionan como proporcionales, sino como mayoritarias. El sistema no funciona como proporcional, sino como mayoritario.
pero sí obliga a la elección mediante listas, al escrutinio de listas. Y esto necesariamente desdibuja la personalidad de los candidatos, en algunos casos de una manera realmente grotesca. Es decir, pensar que el elector madrileño o el elector de Barcelona vota por una lista que contiene más de 100 nombres, bueno, es una broma. Eso es elegir las siglas de partido y nada más. Pero en fin, en la lista de partidos, el escrutinio de lista produce generalmente estos efectos. Con la supresión de la provincia como circunscripción electoral, se podría ir a un sistema como el alemán, que combina el sistema proporcional con el de distritos uninominales. Para ir más lejos se necesitaría también suprimir el mandato constitucional de que el sistema se inspire en criterios de proporcionalidad. Yo no he estudiado el tema con la suficiente profundidad para optar claramente por un sistema mixto como el alemán o por un sistema majoritario puro, a dos vueltas, más bien a una vuelta en España sería desaconsejable, pero en todo caso esto no es una realidad que esté en nuestro horizonte, porque, como les decía, requiere una reforma constitucional y la reforma constitucional no se va a hacer en mucho tiempo. Nuestra política, nuestro sistema político está absolutamente esclerotizado y no es posible una reforma electoral salvo cuando se hace con nocturnidad y alevosía a impulso de la Unión Europea, o más concretamente en este caso de una carta del Banco Central Europeo, como se hizo la del artículo 135. Bien, me he pasado ya del tiempo. Bueno, pues, a pesar de mi esfuerzo me he pasado ya del tiempo y quedaba lo que... déjame decir algo, porque algo se puede... Aparentemente, algunas reformas más sencillas de los reglamentos parlamentarios. El sistema parlamentario español está también destinado a asegurar la sumisión del parlamentario individual al grupo y del grupo al partido. En las Cortes Generales, el gobierno de las cámaras está en manos de la Junta de Portavoces. Esta es una situación bastante generalizada y muy difícilmente sustituible por otra. Pero hay peculiaridades reglamentarias que sí son nuestras. Por ejemplo, el procedimiento legislativo. En rasgos generales, nuestro procedimiento legislativo parece que sigue las pautas comunes en nuestro entorno. El proyecto es objeto de proposición, objeto en primer lugar de un debate de totalidad en el Pleno, se envía a comisión, la comisión nombra una ponencia que hace un informe, ese informe es debatido en el seno de la comisión, que aprueba un dictamen que después pasa al Pleno. Las pautas generales es esta y a esa pauta se acomoda nuestro procedimiento legislativo, pero con un par de rasgos muy singulares. En primer lugar, por lo común, salvo en la práctica parlamentaria europea, la ponencia es una ponencia individual, es un ponente que hace un informe sobre el proyecto, un análisis del proyecto de proposición y de las enmiendas presentadas, pero que por definición ese informe no puede ser resultado de una transacción entre los partidos, es obra individual. Y la negociación entre los partidos para ponerse de acuerdo sobre las enmiendas a admitir o a rechazar, etcétera, se hace en un debate en el seno de la comisión. Entre nosotros, la ponencia es una ponencia plural, una ponencia en la que están representados todos los partidos y, en consecuencia, la negociación entre los partidos no se hace en la comisión, sino en el seno de la ponencia. Y de la ponencia, en la práctica de las Cortes Generales, la ponencia está integrada generalmente por los portavoces de cada partido en la comisión. De manera que el parlamentario individual
ni siquiera en la comisión, tiene la menor posibilidad de participar en la transacción, en la negociación entre partidos, porque el informe que le llega de la ponencia es ya un informe que viene con el acuerdo de su partido como de todos los demás. De manera que el debate en el seno de la comisión es ya bastante inútil. Pero además, a diferencia también de lo que sucede en la mayor parte de los países europeos, nuestras comisiones no son públicas, pero están abiertas a la prensa. En el resto de los países europeos, por lo general, el resultado del debate en comisión se da a conocer a través de un acta. Un acta que, según una sentencia de un par de años, 3, del Tribunal Constitucional Federal Alemán, debe recoger los nombres de los intervinientes y los acuerdos adoptados, pero no está la prensa presente. Y como se sabe, por la fuerza de las cosas, los parlamentarios, como los hombres políticos en general, cuando están frente a la prensa, no se dirigen a sus interlocutores aparentes, sino a sus electores por encima de ellos. Y entonces su discurso inevitablemente no va dirigido a buscar el acuerdo con el adversario, sino a marcar sus diferencias frente a él ante sus electores. De manera que el debate de la comisión, además de ofrecer muy poca posibilidad a los parlamentarios individuales, porque la transacción, la negociación ya se ha hecho antes, pues es un debate en el que no se avanza más en la negociación, porque es un debate ante el electorado. En cierto sentido forma parte de una campaña electoral permanente. Y después el debate en el Pleno, como todos sabemos, es una reiteración casi superflua del debate en comisión, porque lo que se ha dicho en comisión es lo que después se repite en el Pleno, y el debate en el Pleno, por supuesto, en este caso sí es un debate público dirigido al electorado en general. Bien, en el ejercicio de la función legislativa hay también un rasgo específicamente español que acentúa la subordinación del Parlamento al Gobierno. Es el caso de los decretos leyes. El decreto ley con este nombre no existe en muchos otros sistemas electorales, en Italia sí, por ejemplo, pero en casi todos los sistemas europeos, los sistemas constitucionales europeos, existe la posibilidad de que el Ejecutivo adopte normas con fuerza de ley en casos de extraordinaria y urgente necesidad, como se dice entre nosotros. Pero también, por lo general, esa posibilidad excepcional de que el Ejecutivo dicte normas con razón de ley exige la participación del jefe del Estado. Está exclusivamente en manos del presidente de la República en Francia, exige que el presidente de la República declare el estado de urgencia legislativa en Alemania, en tanto que nosotros está exclusivamente en manos del gobierno. Y además, aunque la Constitución impone ciertas limitaciones materiales al campo que puede operar el decreto ley, no se puede afectar a los derechos fundamentales, al régimen autonómico, etcétera. Y dice que puede dictar medidas con fuerza de ley, medidas provisionales con fuerza de ley. Esa provisionalidad es una provisionalidad realmente sorprendente, porque el decreto ley entra en vigor plenamente desde el momento que se promulga, y lo único que pueden hacer las Cortes Generales después es aprobarlo o derogarlo. De manera que en el periodo que media entre la publicación del decreto ley y la derogación, el decreto ley no es provisional, es plenamente vigente. El sistema en el que parece que se inspiraron nuestros constituyentes, que es el sistema italiano, el artículo 77 de la Constitución italiana, prevé un mecanismo absolutamente distinto. El decreto ley tiene que ser presentado ante el Parlamento italiano dentro del plazo de 6 días,
Y lo que puede hacer el Parlamento italiano es aprobarlo, pero no derogarlo, sino declararlo nulo ab initio. En ese caso sí que efectivamente la provisionalidad del decreto ley es una provisionalidad auténtica. Entre nosotros también una modificación seria de la capacidad legislativa del Ejecutivo, del que se ha hecho un uso manifiestamente abusivo en el curso de la actual legislatura, exigiría una reforma constitucional y por eso también, como en el caso anterior, me parece harto improbable. Lo único que habría hacer, y es lo que parece que se está intentando, es una leve reforma del reglamento parlamentario, de manera que la opción que la Constitución ofrece de que el decreto ley se tramite en forma de ley no quede en manos de la mayoría, sino que sea automática si lo piden uno o dos grupos parlamentarios. Bueno, esto implicaría una cierta mejora de la situación, pero una mejoría muy pequeña, en el supuesto de que los reglamentos parlamentarios fueran modificables, supuesto que no es que no es seguro, porque el reglamento de las Cortes Generales ha resultado ser tan rígido como la Constitución. No se han hecho más que levísimas modificaciones en el reglamento de las Cortes, el reglamento del 82, y lo cual ha dado como resultado que modificaciones reglamentarias muy profundas impuestas por las circunstancias, por ejemplo el sistema de tramitación de los estatutos de autonomía y algunas otras cosas, hayan tenido que ser, las normas correspondientes hayan sido adoptadas mediante resoluciones interpretativas de la Presidencia de las Cortes. Bien, tenía algo bastante más sobre la debilidad del Parlamento de las Cortes en el ejercicio de la función de control, pero si no me da más tiempo, pues aquí conservo. En dos palabras, lo que trataba de decir era, primero, que los reglamentos parlamentarios hacen una regulación muy cicatera de los instrumentos clásicos de control, preguntas e interpelaciones, pero lo cual da lugar a estas grotescas sesiones de control que todos tenemos ocasión de presenciar o de oír semanalmente en la televisión, 5 minutos para hacer una pregunta y la contestación a esa pregunta es un tiempo ridículo, apenas permite otra cosa que el intercambio de ladridos, y las interpelaciones, que podrían ser un medio mucho más eficaz, aunque en el reglamento tienen una regulación muy restrictiva. Después, una de estas resoluciones interpretativas de junio del 96, me parece, del presidente del Congreso, creó la figura, interpretando el reglamento, lo modificó, creó la figura de las interpelaciones urgentes que harían posible superar la principal traba que el reglamento contiene a la eficacia de las interpelaciones, que es el tiempo que media entre la presentación de la interpelación y su realización. En este caso, creo que el defecto de la eficacia de este medio de control se debe también en buena parte a falta de habilidad de nuestros parlamentarios. Y por último, el medio supremo de control, la moción de censura, como saben ustedes, entre nosotros la moción de censura constructiva, de la que fui vigoroso abanderado en el momento de la Constitución, incluso no sé si fui yo quien llegaba a sugerirla a los padres de la Constitución, porque a todos nos preocupaba sobremanera la estabilidad gubernamental, pero que ahora me parece que tiene más desventajas que inconvenientes. Si quieren ustedes, después en el curso del coloquio podemos alargarnos sobre estas ideas, pero ya cedo a la posición del